Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá. Tal como decía el canciller, sin lugar a dudas que Chile en los últimos 25 años ha crecido de manera muy significativa. Los estándares en Chile han sido al alza en cada uno de nuestros durante estos 25 años. Y si miramos cuáles son aquellos factores que explican el crecimiento de nuestra economía en estos 25 años, vamos a coincidir, y algunos de ellos ya los ha adelantado el canciller, en que los acuerdos de libre comercio, la apertura hacia el comercio internacional ha jugado un rol fundamental en lo que ha sido nuestro crecimiento. Las ganancias de productividad que nuestras empresas que se insertaron en los mercados internacionales han ganado fueron muy significativas. El acceso preferencial a gran parte del producto internacional ha sido, sin lugar a dudas, un factor determinante en el éxito de esta internacionalización de nuestras empresas. Chile hoy día tiene acuerdos de libre comercio con cerca del 90% del PIB que se produce en el mundo. Y eso es una tremenda oportunidad. Hemos también crecido a través de la generación de instituciones sólidas, instituciones serias, instituciones que son evaluadas de esta forma por todos los organismos internacionales. Las instituciones en Chile son instituciones de calidad, son instituciones permanentes. Y en tercer lugar tenemos estabilidad macroeconómica. Hemos logrado fortalecer un esquema macroeconómico que nos permite tener políticas que nos permitan enfrentar lo que son adversidades externas. Y la mejor demostración de esto es lo que ocurrió con Chile el año 2008-2009, en donde una política macroeconómica, tanto fiscal como monetaria, nos permitió responder a la mayor recesión desde la Gran Depresión. Y si miramos las cifras, hacia el tercer trimestre del año 2009 nuestra economía ya comenzaba a dar señales claras de recuperación. Es decir, no obstante enfrentar la mayor recesión desde la Gran Depresión, no obstante ser una economía abierta, Chile es de las economías más abiertas del mundo, tuvimos una rápida recuperación. ¿En base a qué? A un esquema macroeconómico sólido, a un esquema que nos permite responder a lo que son las condiciones internacionales. Hemos profundizado en nuestros mercados financieros, lo que sin lugar a dudas ha dado la posibilidad a un segmento importante de las grandes empresas de financiar sus inversiones de manera muy favorable, de generar nuevos instrumentos que nos permitan enfrentar de mejor forma los desafíos de la inversión. Hemos aumentado la educación, el capital humano en nuestra economía. Hacia el año 60, la escolaridad promedio de nuestra fuerza de trabajo era 5 años. Hoy día estamos en torno a 12 años. Y esta estrategia la hemos desarrollado en base a la generación de crecimiento, en base a lo que eran nuestras ventajas comparativas, llamémoslas estáticas, nuestros recursos naturales. Hemos crecido en base a lo que es la exportación de lo que son nuestros recursos naturales. Y lo hemos hecho muy bien. Nos hemos transformado en estos sectores en punta. Qué duda cabe de que hemos tenido un crecimiento muy significativo en lo que es la frontera de producción de estos productos de recursos naturales. Vamos a saltar. Pero claramente, y creo que todos vamos a compartir, de que la estrategia basada en la exportación de recursos naturales es una estrategia que tiene que tener un complemento, que tiene que ser revisada, que tiene que ser replanteada sobre los desafíos de un país que aspira a transformarse en un país desarrollado. Y cuando miramos la evidencia de los países desarrollados, esta experiencia nos va a mostrar claramente que la generación de oportunidades, la inclusión, son materias claves. Y van relacionadas y nos pueden generar, y en estos países han generado un dinamismo económico que les ha permitido a estos países desarrollados crecer. Este gráfico muestra la diferencia entre el PIB por trabajador en dos economías exportadoras de recursos naturales, Australia y Chile. Y lo que este gráfico básicamente nos muestra es que es un desafío fundamental de nuestra economía el aumentar la productividad. Nuestra productividad hoy día está en torno al 40% de la productividad de un país exportador de recursos naturales como Chile. Y sin lugar a dudas que este es un tremendo desafío. ¿Cómo logramos ser un país más productivo que con los mismos capital y trabajo pueda generar más producto? ¿Y qué es lo que explica esta diferencia en la productividad de los trabajadores? La productividad total de los factores. Hace el año 90, la principal diferencia entre lo que era el producto per cápita de Chile y el producto per cápita de Australia venía dada por la acumulación de capital fijo.
Hoy, la principal diferencia entre nuestros PIB per cápita viene dado por la productividad, seguido ciertamente por la acumulación de capital fijo, lo que implica que tenemos un desafío no solo en materia de productividad, sino también en materia de seguir generando inversión que nos permita cerrar estas brechas. Tenemos un tremendo desafío en productividad de pequeñas y medianas empresas. Y uno de los elementos centrales de la evaluación central que tenemos cuando miramos nuestras pequeñas y medianas empresas es que no escalan, no crecen. Tienden a permanecer en tamaños muy similares a los con los cuales partieron. Y la evidencia nos muestra que el mayor tamaño de las empresas está relacionada con mayores niveles de productividad, por una serie de factores, y ustedes los conocen bien. La capacidad de tener acceso a mejor financiamiento, la capacidad de tener acceso a mejor gestión, la capacidad de tener mejor acceso a los mercados, de adquirir tecnología de punta, y por lo tanto un desafío importante que que tenemos como país es el generar la posibilidad de que estas empresas escalen. Y este gráfico muestra que esa diferencia en la capacidad de escalar de nuestras pequeñas y medianas empresas es incluso se mantiene si nos comparamos con países similares como Chile, como Brasil, México, Sudáfrica y Colombia. Nuestras empresas tienden a escalar poco. Y la productividad de nuestras empresas es particularmente más baja en aquellas pequeñas y medianas empresas. Y esto se mantiene cuando las comparamos con pequeñas y medianas empresas de otros países. O sea, la comparación internacional también nos muestra que nuestras pequeñas y medianas empresas tienden a ser menos productivas. Y si comenzamos a pensar en una estrategia de desarrollo en donde generamos nuevas inversiones, nuevo dinamismo, tenemos que pensar en cómo logramos que estas pequeñas y medianas empresas se hagan parte de ese crecimiento y efectivamente se transformen en agentes de inversión significativos para nuestra economía. Y si hablamos en materia de lo que es el crecimiento, el desarrollo, el alcanzar el desarrollo, hay una cosa que es un hecho estadístico, que es una evidencia empírica que es difícil de refutar. Los países cuando se desarrollan, cuando alcanzan el nivel de desarrollo, son países que se han diversificado. Los países desarrollados son países diversificados. Y nuestra economía, si la miramos, en los últimos 30 años no se ha diversificado. Eso no significa que no hayamos sido muy exitosos en nuestra política de generación de exportaciones en base a recursos naturales. Pero si hay algo que podemos constatar es que la diversificación de nuestras exportaciones no ha ocurrido. Nuestra matriz exportadora sigue siendo la misma básicamente en los últimos 30 años. Y eso nos plantea un tremendo desafío, porque esa diversificación de la economía está asociada a innovación, está asociada a nueva tecnología, está asociada a crecimiento de la productividad. Y ese es un desafío central de nuestro país. Vamos a saltar esto. Ahora, podríamos decir que el hecho de ser un país rico en recursos naturales efectivamente genera condiciones naturales para la exportación de recursos naturales y para generar una estrategia de desarrollo y crecimiento basada en la exportación de recursos naturales. Pero lo cierto es que el hecho de que seamos un país exportador de recursos naturales no significa que todos tengamos que concentrarnos en la exportación de recursos naturales. Este gráfico lo que muestra es las exportaciones de recursos primarios, o sea, recursos naturales y no primarios, de una serie de países que tienen características similares, países ricos en recursos naturales. Y lo que nos muestra este gráfico es que no obstante uno puede ser un gran exportador de recursos naturales. Chile, Australia, Canadá, Noruega, así lo son. Así lo muestra la barra azul de este gráfico. De hecho, entre estos países, Noruega destaca como un país mucho más exportador en recursos naturales que Chile. No obstante, vemos cómo estos países son grandes exportadores de productos no primarios, es decir, de productos no recursos naturales. Y esto lo que nos dice entonces es que el hecho de ser un país rico en recursos naturales no significa que uno esté condenado a exportar solamente recursos naturales. Existe un espacio para la diversificación de la economía. Existe un espacio para aprovechar los encadenamientos productivos que puedan existir entre los sectores de recursos naturales y el resto de los sectores de la economía. Déjenme darles un dato. Australia hace 20 años atrás no tenía un gran desarrollo de lo que eran los proveedores de su minería. Australia siendo un país líder en materia minera. Hoy día,
El 60% del software que se utiliza en la minería es producido por los australianos. Australia, sobre la base de una política decidida, logró encadenar productivamente el sector minero con el resto de la economía. Logró generar desarrollo tecnológico asociado a los recursos naturales. Lo mismo nos muestra la experiencia de Noruega. Y la pregunta que nos hacemos entonces es cómo generar esos encadenamientos productivos, esa mayor tecnología en los sectores asociados a nuestros recursos naturales que nos permitan crecer, que nos permitan generar nuevas fuentes de crecimiento. Porque si usted ya es un exportador de software para la minería, probablemente va a poder ser un exportador de software para otros sectores de la economía y por lo tanto sus posibilidades de crecimiento y de aumentar su productividad son mucho mayores. Y adicionalmente, y tal como lo decía muy bien el canciller, tenemos un desafío de inclusión. Nuestra economía es una economía altamente desigual. Este gráfico lo que muestra es la diferencia entre el decil de más altos ingresos y el decil de menos ingresos. Y nosotros destacamos por ser una economía con un alto grado de desigualdad. Y cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de diversificación de la economía, cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar de disminución de la desigualdad, de generación de más oportunidades para todos, independiente de los ingresos de la familia en la cual a uno le tocó nacer. Y por eso cuando hablamos de una estrategia productiva de agregarle conocimiento a nuestras exportaciones, de agregarle complejidad a nuestras exportaciones, de encadenarnos productivamente con nuestros sectores de recursos naturales, tenemos que hablar de una gran transformación productiva que vaya de la mano con la educación. Y nosotros como gobierno hemos planteado una reforma educacional muy significativa para agregar, como decía el canciller, calidad, para hacer más inclusiva nuestra sociedad, para generar más oportunidades para todos. Y eso no está desconectado de lo que pueden ser nuestras posibilidades de crecimiento futuro. Nuevamente, si hablamos de agregar conocimiento, tener más inclusión, tener más dinamismo, más innovación, más emprendedores, la educación juega un factor fundamental, el capital humano juega un factor fundamental. Y sin lugar a dudas que eso nos va a permitir generar una sociedad más justa, una sociedad en donde tengamos menos desigualdades. ¿Qué es lo que hemos dicho desde el gobierno? Hemos planteado una agenda de productividad, innovación y crecimiento, que tiene como objetivo fundamental el lograr una diversificación de la economía y la generación de encadenamientos productivos que nos permitan generar más productividad en nuestro país. Hemos dicho que lo vamos a hacer también sobre la base de apoyar a aquellos sectores con alto potencial de crecimiento. Hemos dicho de que somos países líderes en materia de exportación minera y por lo tanto tenemos la posibilidad de encadenarnos productivamente en torno a este sector. Incrementar la productividad y en particular la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Grandes fuentes de crecimiento de la productividad podemos encontrar en esos sectores y por lo tanto tenemos que generar los instrumentos que nos permitan aportar y generar más productividad en esos sectores. Decíamos que Chile tiene acuerdos de libre comercio con casi el 90% de lo que se produce en el mundo. Por lo tanto, es importante tomar ventaja de esa situación. Chile tiene una vocación exportadora, como lo decía el canciller, pero para poder ampliar la base de nuestros exportadores, ampliar la base de nuestros productos, tenemos que ser más eficientes al llegar a los mercados internacionales. Tenemos que acercar esos mercados internacionales a nuestra economía. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho muy claramente de que tenemos que generar instrumentos para poder lograr esta mayor adquisición de tecnología en nuestros sectores relacionados con nuestros recursos naturales. Generar más innovación en los sectores proveedores de estos sectores de recursos naturales. Para eso vamos a generar un fondo de inversiones estratégicas. Fondo de inversiones estratégicas que va a estar destinado a generar aquellos bienes públicos que se requieren para gatillar la innovación, para gatillar la tecnología, para gatillar la generación de nuevos sectores productivos en nuestra economía. Y sabemos, y la experiencia internacional así nos muestra, de que el crecimiento tiene mucho de fallas de mercado, tiene mucho de problemas de coordinación. Y por lo tanto la tarea del Estado en la generación de esas condiciones, de esos bienes públicos que gatillen la inversión privada es clave.
Acá hemos dicho que en esta estrategia el Estado tiene que jugar un rol muy fundamental en la generación de esas condiciones, en la generación de esos bienes públicos necesarios para la generación de más inversión privada. Y estas políticas no son políticas que no hemos desarrollado en Chile anteriormente. Una política horizontal en esta materia, por ejemplo, es la firma de los acuerdos de libre comercio, en donde ciertamente el Estado ha jugado un rol fundamental, que ha permitido que generar las condiciones para que los privados puedan aprovechar esas oportunidades y generar más crecimiento para la economía. En otros sectores de la economía también lo hemos visto, en materia de salmones. Cuando efectivamente aprendimos a domesticar a los salmones y a criarlos en una jaula, fue básicamente a través de la generación de investigación de recursos por instituciones públicas, que generaron ese bien público y lo pusieron a conocimiento de la sociedad de forma tal de poder exportar, de poder generar un nuevo sector productivo de la economía. Y acá estamos hablando de una colaboración público-privada, que es fundamental. La generación de bienes públicos tiene que ir de la mano de esa colaboración con los privados de forma tal de gatillar esas inversiones, de gatillar esa innovación, de gatillar esa generación de más tecnología en nuestro país. Por eso hemos dicho que también vamos a evaluar la realización de joint venture con el sector privado, de forma tal de enfrentar problemas graves para nuestra economía, problemas que pueden significar cuellos de botella a nuestro crecimiento. Un ejemplo de esto es lo que hizo Israel en materia de agua. Israel en materia de agua realizó una asociación público-privada que les permitió transformarse hoy día en el país con la mejor tecnología en el manejo de agua. Las plantas desalinizadoras de Israel son las más eficientes, las más tecnológicas del mundo. Y eso se realizó enfrentando un desafío que este país enfrentaba con el sector privado. Hemos dicho que tenemos sectores sobre los cuales nosotros tenemos que plantear una estrategia de desarrollo futura. Hemos dicho que el sector turismo, hemos dicho que el sector de los proveedores de la minería, hemos dicho que la pesca y la acuicultura son sectores fundamentales. Son sectores en donde tenemos ventajas, donde podemos desarrollar lo que se llamó en la administración anterior de la presidenta Bachelet, la política de clúster, en donde la generación de bienes públicos gatilla la inversión privada. Y vamos a perseverar en esta estrategia porque creemos que es fundamental. Hemos dicho que el acceso a las pequeñas y medianas empresas, a mejor financiamiento, a mejor gestión, a su apoyo, a su gestión, es fundamental para gatillar la productividad. Y por lo tanto vamos a generar el acceso a financiamiento de calidad para nuestras pequeñas y medianas empresas. Pero al mismo tiempo le vamos a dar acceso también a mayor gestión. Y por eso vamos a crear 50 centros de desarrollo empresarial, que tienen como objetivo darle apoyo a las pequeñas y medianas empresas especializados, de forma tal de que efectivamente puedan generar sus planes de negocio, puedan generar inversión y tengan el apoyo a esa gestión de primer nivel. Y esta experiencia es una experiencia que ya hemos visto en otros países que ha tenido tremendo éxito. En Estados Unidos hemos visto cómo el Small Business Administration ha generado estos centros de desarrollo empresarial que han tenido un tremendo impacto sobre la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Y de hecho, durante la gira de la presidenta, el canciller, junto con el canciller vamos a firmar un acuerdo de colaboración con el Small Business Administration, de forma tal de que estos centros se transformen efectivamente en un generador de más productividad para nuestras pequeñas y medianas empresas. Creemos que la innovación y el emprendimiento es fundamental. Ayer lanzábamos el Capital Semilla de Corfo, en donde vamos a apoyar a emprendimientos innovadores con alto potencial de crecimiento. Y tenemos ejemplos, muchos ejemplos en nuestro país de emprendimientos innovadores. Y lo que tenemos que hacer es generar una cadena que les permita a ellos, a estos emprendimientos exitosos, el poder crecer, escalar, exportar, abrirse a los mercados internacionales. Y vamos a estar trabajando fuertemente en lo que son los programas de innovación para pequeñas y medianas empresas y también en los programas de difusión tecnológica, porque sabemos que adquirir tecnología a nuestras pequeñas y medianas empresas es fundamental para poder hacerlas más productivas, más competitivas. Y un desafío fundamental dentro de esta estrategia es que sea una estrategia de largo plazo. Una estrategia en donde como país asumamos el desafío del crecimiento económico, de generar las bases para un nuevo desarrollo productivo de nuestro país, para la transformación productiva de nuestro país que nos genere más innovación, más tecnología, más crecimiento, más oportunidades. Y por eso hemos dicho que vamos a institucionalizar al Consejo Nacional de la Innovación
con el objetivo de que tenga esa mirada de largo plazo respecto de cuáles son aquellas áreas, cuáles son aquellos sectores de nuestra economía en donde tenemos potencial de crecimiento, cuáles son esas políticas que tenemos que acompañar en el crecimiento, por ejemplo, de nuestro capital humano para poder alcanzar el desarrollo, para poder potenciar el crecimiento de nuestra productividad. Y hemos dicho también que vamos a institucionalizar una comisión de la productividad que va a tener como objetivo el estudiar, el investigar, el proponer cuáles son aquellos sectores, cuáles son aquellas áreas en donde se están generando trabas al desencadenamiento de la productividad, de forma tal de estar siempre muy atentos a generar los cambios que nos permitan gatillar productividad, gatillar crecimiento en nuestra economía. Y ciertamente que el atraer inversión extranjera, el atraer inversión en nuevos sectores va a ser una tarea fundamental de nuestro gobierno. Creemos fuertemente en la posibilidad de nuestra economía de diversificarse productivamente, de generar nuevas fuentes de desarrollo. Y para eso el atraer inversión que ha sido tan exitosa en nuestro país, es fundamental. Y vamos a crear la institucionalidad que nos permita ser muy efectivos en promover las distintas áreas en las cuales nosotros estamos trabajando como gobierno de nuestros mercados. Hemos planteado una agenda de productividad, innovación y crecimiento que tiene como objetivo el generar estas nuevas bases del desarrollo futuro. Pero el desarrollo futuro, el crecimiento de nuestro país lo vamos a construir entre todos. Por eso hemos planteado como gobierno una agenda en donde todos tenemos que ser partícipes de esta estrategia, de forma tal de que evitemos estos esfuerzos que duran una administración y que se cortan al cabo de una administración y que tengamos una mirada de largo plazo como país. Y por eso la institucionalidad es tan importante. Si somos capaces como país de ponernos de acuerdo en una estrategia en donde la generación de innovación, la generación de adquirir nueva tecnología, de aumentar el capital humano, de aumentar el conocimiento en lo que producimos, nos ponemos de acuerdo en eso, vamos a generar la posibilidad de efectivamente alcanzar un desarrollo y un desarrollo inclusivo en donde todos nos sintamos parte del desarrollo. Ese es el desafío de nuestro país y en eso desde el gobierno estamos trabajando. Muchas gracias.